En el año 1977, en las áridas y barrancosas afueras de Atlixco, en el estado de Puebla, el viento cargaba historias. Eran historias que los locales susurraban sobre el avión quebrado, un gigante de metal que yacía partido en un terreno baldío al pie de una colina. Era un viejo avión de carga de la Fuerza Aérea, abandonado allí tras un aterrizaje de emergencia fallido hacía más de 30 años. La gente decía que en las noches de luna llena se escuchaban los lamentos de la tripulación que nunca encontraron. Pero Elena Ramírez, de 42 años, no creía en fantasmas. Creía en el hambre, en el frío y en las miradas de sus 4 hijos pequeños. Por eso, cuando el abogado del pueblo le ofreció ese terreno por una miseria, aceptó. El precio ridículo era porque nadie más lo quería. Y Elena, después de la muerte de su esposo Roberto, no tenía nada más que orgullo y desesperación. Con el poco dinero que le quedaba, Elena y sus hijos se mudaron a la sombra de la bestia de metal. Lo que Elena no sabía, y lo que la gente del pueblo confundía con espíritus, era que ese avión no guardaba almas en pena. Guardaba un secreto de carne y hueso, un secreto que las autoridades más poderosas del Estado habían ocultado durante 3 décadas. Un sistema de crueldad tan organizado que usaba los susurros del viento para encubrir los gritos de la realidad. La familia era todo lo que le quedaba. Mateo, de 16 años, era el pilar en el que ahora se apoyaba. Tenía los ojos cafés y serios de su padre, y su cuerpo adolescente ya mostraba la fuerza de un hombre. Había dejado la escuela hacía 6 meses, tras la muerte de Roberto, y sus manos, que debían estar sosteniendo libros de matemáticas, ahora estaban callosas por el trabajo en la maderería. Cargaba las vigas más pesadas para reforzar la pequeña cabaña que construían junto al fuselaje, y lo hacía con un silencio que a Elena le dolía, sabiendo que el peso que realmente cargaba era el de un futuro robado. Roberto le había enseñado a usar las herramientas. Para que nunca dependas de nadie, mijo. Y ahora, esa lección era su única salvación. Sofía, de 14, era la antítesis de su hermano. Silenciosa y observadora, con el cabello negro y lacio de Elena. Sus ojos grises lo veían todo. Mientras Mateo lidiaba con lo físico, Sofía lidiaba con la memoria. Se había encargado de empacar los libros de su padre, los pocos que tenían, y los leía en voz alta a sus hermanos menores por la noche. Elena la veía sentada en una de las alas del avión, inmóvil como un cuervo, con un libro sobre las rodillas, y sabía que Sofía estaba calculando. Calculaba cuánto tiempo les duraría la comida, cuánto faltaba para que lloviera, y cuánta tristeza podía soportar su madre antes de romperse. Luego estaba Javier, de 10 años. Él era el único que veía el avión como una aventura. Flaco, rápido y con la misma cicatriz en la barbilla que su padre se había hecho de niño, Javier no tenía miedo. Era la sombra de Roberto, siempre curioso, siempre desarmando cosas. Ahora, el avión era su fortaleza. «Mamá, ¿puedo explorar la cabina? ¿Crees que queden tesoros?», preguntaba. Y aunque Elena temía al tétanos y a las víboras, no tenía corazón para quitarle esa chispa. Era Javier quien encontraría las cosas que nadie más veía, sus pequeños pies corriendo por donde los adultos no se atrevían. Y finalmente Lucía, de 6 años. La pequeña, con sus ojos enormes y asustados, se aferraba a la falda de Elena. Para Lucía, el avión era una sombra gigante que se tragaba el sol. Representaba todo lo que habían perdido. Su casa en el pueblo, su cama caliente, la voz de su padre leyéndole cuentos. Lucía cargaba una muñeca de trapo que Roberto le había hecho, y le hablaba en susurros. Era la inocencia que Elena luchaba por proteger, la pequeña flama que amenazaba con apagarse con cada ráfaga de viento que silbaba a través del metal roto. Había un objeto que Elena atesoraba más que nada, la única posesión de valor que había traído a este lugar desolado.
Era la vieja libreta de cuero de Roberto. Tenía una brújula plateada grabada en la portada. Roberto había sido un hombre curioso, un obrero en la textilera local, pero con alma de periodista. La libreta estaba llena de notas que ella apenas entendía, mapas de rutas de senderismo, dibujos de plantas locales y, en las últimas páginas, notas cada vez más crípticas. La policía dijo que no había nada de valor en su casillero después del accidente, pero Elena había encontrado esta libreta escondida bajo el colchón. La última entrada, escrita con prisa, decía: «La llave no está en el cielo. Está bajo tierra. Siguen usándolo. Siguen... Los recuerdos de la vida anterior eran un lujo que Elena apenas podía permitirse, pero llegaban en oleadas, como el olor a lluvia antes de la tormenta. Los domingos. Esos eran los días de Roberto. Elena cerraba los ojos y podía olerlo. El aroma del mole poblano que compraban en el mercado. Un lujo que Roberto insistía en mantener. «Una familia que come bien, trabaja bien», decía con su vozarrón. Podía escuchar su risa retumbando en la pequeña cocina de su antigua casa. Una risa tan fuerte que hacía vibrar los vasos en el estante. Recordaba la vista de sus manos, grandes y manchadas de grasa de la fábrica, sosteniendo con delicadeza la pequeña mano de Lucía para enseñarle a dibujar un círculo. Recordaba el tacto de su barba rasposa contra su mejilla cuando la tomaba por la cintura y la hacía bailar en la sala, mientras Sofía ponía el disco de Agustín Lara en el tocadiscos. «Estás loca, Elena», le susurraba al oído. «Loca por casarte con un soñador como yo». El sabor de esos domingos era el del chocolate de agua y el pan de anís que él traía, aún tibio. Se sentaban todos juntos, y Roberto les contaba historias de sus propias aventuras, de cómo había escalado el Popocatépetl de joven, de los mapas que dibujaba. Era en esos momentos que sacaba su libreta de cuero. «Estoy en algo grande, mi amor», le había dicho un par de semanas antes de morir, sus ojos brillando con una intensidad que la asustó. «Algo que va a cambiarlo todo para nosotros, para el pueblo». Ella solo asintió, sin entender, confiando en él como siempre lo había hecho. Esa confianza se hizo añicos. La versión oficial fue un accidente laboral. Una de las pesadas máquinas de cardado en la textilera falló, dijeron. Una falla catastrófica. Muerte instantánea. Así de simple, así de brutal. Pero para Elena las piezas no encajaban. Roberto había estado agitado las últimas semanas. Hablaba en susurros por teléfono. Llegaba tarde, no por beber, sino por juntas. Y su libreta se llenaba de nombres que ella no reconocía. Nombres de niños. Instituto Valverde. Don Alejandro. Envíos. Están usando la fábrica para mover... cosas, Elena. Le confesó una noche, su voz baja y tensa. No, no cosas. Personas. Ella le pidió que lo dejara, que era peligroso, que tenían una familia. Él la besó en la frente. Por la familia lo hago, mi vida. 2 días después estaba muerto. Lo que más le heló la sangre fue la generosidad. Don Alejandro Valverde, el dueño de la textilera y del Instituto Valverde, un orfanato de caridad que era el orgullo de Atlixco, pagó por todo el funeral. Un funeral lujoso, con un ataúd de caoba que contrastaba con la vida humilde que habían llevado. Valverde, un hombre elegante de cabello plateado y ojos fríos, le dio el pésame en persona. «Una tragedia terrible», dijo, su voz suave y pulida. Roberto era un buen trabajador. Su familia no quedará desamparada. La policía cerró el caso en menos de 24 horas. Accidente. Fin de la historia. Después del entierro, el abogado de Valverde la visitó. Le ofreció una suma generosa como compensación de la compañía.
Suficiente para comprar una casa nueva en otra ciudad. Suficiente para que sus hijos fueran a buenas escuelas. La primera opción. Piénselo, doña Elena, dijo el abogado. Es lo que don Alejandro y el instituto desean para usted. Empezar de nuevo, lejos de este dolor. El subtexto era claro. Toma el dinero y desaparece. Su hermana le suplicó que tomara la segunda opción. Quedarse callada. Llorar a su muerto. Aceptar la pensión mínima. Y seguir viviendo en su casita, bajo la sombra de la textilera. No busques lo que no se te perdió, Elena, le rogó. Tienes hijos. Valverde es poderoso. Si te callas, te dejarán en paz. Vivir con miedo. Pero vivir. Pero Elena vio una tercera opción. Vio la libreta de cuero. Vio la última frase. La llave no está en el cielo, está bajo tierra. Sintió el dinero de Valverde como carbón ardiendo en sus manos. Era dinero manchado de sangre. Rechazó la compensación. Vendió su pequeña casa, para horror de su hermana. Tomó ese dinero y en lugar de huir, hizo lo impensable. Compró el único pedazo de tierra que nadie quería, el terreno del avión quebrado. Un lugar del que todos huían, un lugar que todos creían maldito. Un lugar donde nadie, ni siquiera don Alejandro Valverde, pensaría en buscarla. Era una locura, pero era su única forma de independencia. Era su única oportunidad de entender por qué había muerto el hombre al que amaba. Los primeros días fueron un infierno de trabajo físico. Elena y Mateo trabajaron sin descanso para hacer habitable la pequeña cabaña de lámina que estaba junto al avión. Javier, ignorando las advertencias, pasaba horas dentro del fuselaje. Fue él quien la llamó. «Mamá, ven rápido, encontré algo». El corazón de Elena se detuvo. Corrió, imaginando una víbora o una caída. Javier estaba en la cabina del piloto, que estaba sorprendentemente intacta, aunque cubierta de polvo y nidos de pájaro. Había levantado una placa del suelo. «Mira, mamá, una caja». No era un tesoro. Era una pequeña caja de metal, oxidada en los bordes. Mateo llegó y usó una barra para forzar la cerradura. Dentro, el contenido hizo que a Elena se le helara la sangre. Había una docena de certificados de nacimiento, completamente en blanco, pero impecables. Junto a ellos, una pila de certificados de defunción, también en blanco. Pero estos tenían un sello oficial del Hospital Municipal de Atlixco y una firma, Dr. A. Morales. Y debajo de todo, un libro de contabilidad. No era un libro de dinero. Era un libro de nombres. Listas de niños. Nombres de pila, seguidos de códigos. Lote 4A, lote 5B. Y junto a cada código, una anotación. Adopción, etiqueteo o donación, instituto. Las fechas se remontaban a los años 50, pero las últimas entradas eran de hacía menos de un año. «¿Qué es, mamá?», preguntó Sofía, que había llegado en silencio. Elena cerró el libro de golpe. «¿Quién es el doctor Morales? ¿Qué instituto?», pensó, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Sacó la libreta de Roberto. Comparó la caligrafía. No coincidía. Pero entonces, en sus propias notas, encontró el nombre que Roberto había circulado en tinta roja varias veces. Instituto Valverde. La conexión la golpeó como un golpe físico. Roberto no estaba investigando la textilera, estaba investigando el orfanato de Valverde. Esa noche, Elena no pudo dormir. El viento aullaba contra el metal del avión, y los sonidos que antes le parecían tristes, ahora sonaban amenazantes. Se levantó y, a la luz de un quinqué, volvió a la libreta de su esposo. Sofía, que tampoco podía dormir, se sentó a su lado. «Tu papá dibujaba mucho»,
susurró Sofía pasando las páginas. Mira, mamá, este dibujo. Elena miró. Era una página que había pasado por alto. Era un mapa. Un boceto detallado del terreno que acababan de comprar. Y en el centro, el dibujo inconfundible del avión quebrado. Roberto había estado allí. Conocía ese lugar. Había flechas rojas dibujadas apuntando debajo del avión hacia el centro del fuselaje. Y una nota escrita con la letra apresurada de Roberto. Entrada de carga, no es accidente, siguen usándolo. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿El accidente de avión de hacía 30 años? ¿No había sido un accidente? ¿Y qué querían decir con siguen usándolo? Fue entonces cuando lo escuchó. No fue el viento, no fue el crujido del metal, fue un grito ahogado, humano, que parecía venir de las entrañas de la tierra, justo debajo de donde estaba sentada. Era el llanto de una mujer, un lamento de dolor profundo. Elena se tapó la boca para no gritar ella misma. Miró a Sofía, cuyos ojos estaban abiertos de terror. Tú también lo oíste, ¿verdad? Sofía asintió, temblando. Los cuentos del pueblo eran ciertos. Había gritos en el avión, pero no eran de fantasmas. Eran de alguien vivo. Armada con el valor que solo da el terror por sus hijos, Elena despertó a Mateo. Quédate con tus hermanas. Cierra la puerta y no le abras a nadie. ¿A dónde vas, mamá? ¡Está oscuro! Voy a ver de dónde viene ese ruido, dijo Elena, tomando el quinqué y una barra de metal. Siguió el sonido. La llevó al centro del avión, a la bodega de carga, un abismo oscuro y lleno de escombros. El llanto era más claro ahora. Venía de abajo. Recordó la nota de Roberto. Entrada de carga. Buscó entre la basura del suelo. Debajo de una lona podrida, encontró lo que buscaba. Una escotilla de metal. Estaba cerrada con un cerrojo pesado, puesto desde afuera. Con las manos temblando, Elena quitó el cerrojo y levantó la pesada escotilla. El olor que salió la hizo retroceder. Una mezcla de antiséptico, sudor y sangre. ¿Hola? Susurró hacia la oscuridad. El llanto se convirtió en un gemido. Elena bajó la lámpara. La luz iluminó un espacio pequeño, un sótano de tierra. Y en el rincón, sobre un colchón sucio, había una joven, no mayor de 18 años. Estaba en una bata de hospital, débil y temblando. No era un fantasma de hacía 30 años. Era una víctima de la noche anterior. «Ayúdame», susurró la joven, sus ojos llenos de lágrimas. «Se lo llevaron. Se llevaron a mi bebé». La joven se llamaba Isabel. Era de un pueblo de la sierra. El Instituto Valverde le había ofrecido cuidado prenatal gratuito. La habían traído allí anoche, la clínica del avión, le dijeron, para dar a luz. «Me dijeron que nació muerto», sollozó, aferrándose a la mano de Elena. «Pero yo lo oí llorar. Luego me durmieron. Cuando desperté estaba aquí encerrada. Escuché a los doctores. Hablaban de un envío a la capital». Elena sintió que el mundo se disolvía. Su esposo no investigaba un crimen del pasado. Había descubierto una máquina de horror que seguía funcionando, justo allí, bajo sus pies. Elena acababa de encontrar la prueba viviente. Su esposo no investigaba fantasmas, sino una máquina de horror muy real que robaba bebés. ¿Qué crees que Elena decidió hacer con Isabel? Debería llevarla a la policía de Atlixco, arriesgando que esa policía fuera corrupta y estuviera comprada por Valverde, o intentar salvarla ella misma y poner a sus propios 4 hijos en la mira directa de esos monstruos. Déjamelo saber en los comentarios. Y si esta historia te está atrapando y quieres saber cómo la valentía de una madre puede desafiar a todo un sistema, suscríbete al canal para más historias reales de coraje y justicia. Dime, ¿desde qué país estás escuchando esta historia? Ahora veamos qué sucedió cuando Elena tuvo que tomar una decisión que sellaría su destino y el de su familia para siempre. A Elena no pensó. Reaccionó.
El instinto de madre, uno que había sido afinado por el dolor y ahora se afilaba con furia, se apoderó de ella. Agarró a la joven y temblorosa Isabel, que apenas podía sostenerse, y la ayudó a subir por la escotilla. El sótano apestaba a miedo y a yodo, un olor clínico que la enfermaba. «Cállate, mi niña. Llora en silencio. Tengo que sacarte de aquí», le susurró. Con la fuerza que da la adrenalina, Elena prácticamente cargó a Isabel, que era puro hueso y piel, y la llevó a trompicones a través de la oscuridad del fuselaje hasta su pequeña cabaña de lámina. Mateo y Sofía estaban en la puerta, sus rostros pálidos a la luz de la luna. «¿Quién es, mamá?», preguntó Mateo, su voz quebrándose. «Es una víctima. Métanla. Denle agua. Sofía, busca la sábana limpia que nos quedaba». Acostaron a Isabel en el catre de Elena, el único colchón real que poseían. Lucía se despertó y miró con ojos enormes a la extraña, pero Sofía la tranquilizó, sentándola a su lado. Afuera, Elena y Mateo regresaron al avión. Con un esfuerzo conjunto que les hizo doler los músculos, volvieron a colocar la lona podrida sobre la escotilla y apilaron escombros encima. «Que parezca que nadie ha tocado esto en años», dijo Elena. Volvieron a la cabaña. El aire estaba cargado de una tensión tan espesa que se podía cortar. Isabel, después de beber un trago de agua, comenzó a hablar entre sollozos, confirmando los peores miedos de Elena. El doctor que la había atendido, el que le arrancó a su bebé mientras ella gritaba que lo había oído llorar, era el doctor Arturo Morales. El mismo nombre en los certificados de defunción falsos. La habían mantenido en el sótano del avión, para recuperarse, le dijeron, pero ella sabía que era una prisionera. «Esperaban a que me muriera», sollozó, «o a que llegara el próximo envío». El rompecabezas que Roberto había dejado estaba tomando una forma monstruosa. La textilera, el orfanato, el hospital, no eran entidades separadas. Eran las fauces de la misma bestia. El primer golpe a su puerta llegó al día siguiente, justo después del amanecer. No fueron los matones de Valverde. Fue peor. Fue el jefe de policía local, el comandante Suárez, un hombre corpulento con un bigote espeso y ojos que nunca sonreían. Llegó en su patrulla oficial, levantando una nube de polvo. «Doña Elena, buenos días», dijo, su voz falsamente cordial. Se quitó el sombrero, pero sus ojos evaluaban cada rincón de la cabaña. Oí que se había mudado a este lugar. Valiente decisión. «Comandante», dijo Elena poniéndose en la puerta para bloquearle la vista. Mateo estaba detrás de ella, tenso como un resorte. «Solo una visita de cortesía», continuó Suárez. «Quería advertirle, este no es lugar para una mujer sola con niños. Hay vagabundos. Animales. No es seguro». Se inclinó un poco, como si fuera a compartir un secreto. «De hecho, oí que don Alejandro Valverde le hizo una oferta muy generosa para que se fuera de Atlixco. Una oferta que, francamente, fue una tontería rechazar. Él es un buen hombre, un pilar de nuestra comunidad. Apreciamos nuestra privacidad, comandante», dijo Elena, su voz fría. Suárez sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Su mirada se desvió hacia el interior de la cabaña. Vio el tazón de caldo que Sofía acababa de preparar para Isabel. Vio el borde de la sábana limpia en el catre, donde Isabel estaba escondida, inmóvil. «Veo que tiene compañía», dijo casualmente. «Qué bueno. Es importante tener apoyo». Hizo una pausa. «Solo un consejo, doña Elena. La curiosidad mató al gato. ¿Y su esposo? Bueno, era un hombre muy curioso». Se dio la vuelta, se puso el sombrero y se subió a su patrulla. No había hecho ninguna amenaza directa, pero el mensaje era inequívoco. Vio la prueba de Isabel y la ignoró.
La policía no era una opción. Eran parte del sistema. La segunda amenaza no tardó en llegar. Javier, que había estado extrañamente callado desde la llegada de Isabel, desapareció por la tarde. Elena sintió el pánico subirle por la garganta. Mateo y ella recorrieron los alrededores del avión, gritando su nombre. Lo encontraron 1 hora después, acurrucado detrás de una de las turbinas rotas. Estaba llorando en silencio, con la cara sucia de tierra. «2 hombres, mamá», susurró temblando. «Estaba buscando cosas cerca de la cola del avión y los vi. Estaban fumando. Dijeron que el comandante les había dicho que la nueva inquilina era terca». El terror se apoderó de Elena. «¿Te vieron, Javi?» Él asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Uno de ellos me agarró del brazo. Me dijo que le dijera a mi mamá que si no nos íbamos para mañana, iban a prenderle fuego a este avión con nosotros adentro. Y luego me soltó y me dio una patada. Elena vio el moretón que se formaba en su pequeña costilla. La rabia que sintió era tan pura y caliente que quemaba más que el sol de Puebla. Esa noche la familia se reunió en la cabaña, con la puerta atrancada con una viga. «¡Mamá, nos van a matar!», gritó Mateo, su voz finalmente rompiéndose. «Igual que a papá. Vámonos de aquí, por favor. Acepta el dinero. ¿Qué importa ya?» «No podemos», dijo Sofía, su voz baja pero firme. Estaba sentada en el suelo, con la libreta de Roberto en su regazo. «Mamá, tienen razón. No podemos». «¿Sofía?», dijo Elena, confundida. «No podemos irnos», repitió Sofía, levantando la mirada. Sus ojos grises brillaban con una inteligencia feroz. «Mamá, he estado leyendo las notas de papá, y viendo los libros que encontramos, y escuchando lo que dijo Isabel, y lo que dijo el comandante Suárez». Sofía abrió la libreta de Roberto. Papá no solo investigaba el Instituto Valverde. Estaba creando un mapa de la red completa. Elena y Mateo se acercaron. Sofía les mostró. En las páginas, Roberto había vinculado nombres con fechas y cantidades. Don Alejandro Valverde era la cabeza. El doctor Arturo Morales era el carnicero, el que firmaba los certificados. El comandante Suárez era el perro guardián, el que aseguraba que nadie investigara. El abogado que le ofreció el dinero a Elena era el lavador, el que movía las tarifas de adopción. «Pero hay más», dijo Sofía, su dedo siguiendo una línea. Papá descubrió que el accidente del avión en 1945 no fue un accidente. Fue cómo trajeron el equipo. El avión era de la Fuerza Aérea, y Valverde usó sus conexiones para que lo dejaran aquí, declarándolo irrecuperable. Desde entonces lo han usado. Es una clínica clandestina de partos y una prisión temporal. Traen a chicas embarazadas de la sierra, como Isabel, les dicen que el orfanato las ayudará. Les roban a sus bebés aquí mismo, y luego los venden. «¿Venderlos?», susurró Mateo, horrorizado. «Sí», dijo Elena, recordando el libro de contabilidad. «Adopción elodoso. Es un sistema, mamá», dijo Sofía. «Un sistema que ha funcionado por 30 años. Si nos vamos, nos encontrarán. Si nos quedamos callados, nos matarán para silenciarnos. Si aceptamos el dinero, nos matarán en cuanto lo tengan todo. No podemos confiar en nadie». El silencio en la cabaña fue total, roto solo por el llanto ahogado de Isabel desde el catre. Mateo miró a su madre, su ira reemplazada por una sombría determinación. «¿Entonces qué hacemos, mamá?». Elena miró a sus hijos. Miró a Sofía, tan inteligente. A Mateo, tan fuerte. A Javier, tan valiente. A Lucía, dormida con su muñeca de trapo. Miró la libreta de Roberto, la brújula plateada en la portada brillando a la luz del quinqué. Su esposo no había muerto por un crimen pasado. Había muerto por descubrir una atrocidad presente. «Vamos a terminar lo que su padre empezó»,
dijo Elena, su voz tranquila y letal. Vamos a quemar este sistema hasta los cimientos. No tuvo que esperar mucho. Al día siguiente, el polvo en el horizonte no era de una patrulla. Era un Mercedes-Benz negro, brillante y obsceno contra el paisaje de tierra y chatarra. El auto se detuvo a una distancia respetuosa, y de él salió un hombre que Elena solo había visto una vez, en el funeral de Roberto. Don Alejandro Valverde Castillo. Tenía 60 y tantos años, con el cabello plateado peinado hacia atrás y un traje de lino color crema que no tenía una sola arruga. Parecía un abuelo bondadoso, si no fuera por sus ojos, que eran tan fríos y muertos como el metal del avión. «Doña Elena», dijo acercándose. Dos de sus hombres, los mismos que Javier había descrito, se quedaron junto al coche. «¿Qué lugar tan rústico ha elegido para su familia? ¿Qué quiere Valverde?», dijo Elena. Mateo salió y se paró a su lado, sosteniendo una barra de metal. Valverde lo miró con diversión. «Baja eso, muchacho. No soy un matón. Soy un hombre de negocios. Y usted, Elena, ha interferido con mi negocio. Usted mató a mi esposo». Valverde suspiró, como si estuviera decepcionado. «Su esposo se mató solo. Se metió donde no debía. Yo intenté ayudarla, Elena. De verdad. Le ofrecí una salida digna. Dinero. Un futuro. Y usted la rechazó para venir a vivir en un basurero. Y ahora ha encontrado algo que no es suyo». Señaló la cabaña con la barbilla. «Tiene a una de mis pacientes. Y tiene mis libros. Eso es un problema». Hizo una pausa, sacó un puro de su bolsillo y lo encendió lentamente. «Pero soy un hombre razonable, y me gustan las soluciones limpias. Así que aquí está mi oferta final». Se acercó un paso más. Su voz bajó, volviéndose persuasiva, casi paternal. «Le daré 500.000 pesos. En efectivo. Hoy mismo. Una casa en la capital, a donde mis hombres la llevarán. Educación pagada para sus hijos en las mejores escuelas privadas. Pasaportes, si quiere irse del país. Una vida nueva». Elena lo miró fijamente. «Siga hablando». «Y», añadió Valverde, «como gesto de buena fe, le devolveré el bebé a la muchacha. Puedo hacer una llamada. El envío se retrasa. Se lo entrego sano y salvo. Ella y usted desaparecen. Nadie las vuelve a ver. Y esta clínica se cierra. Se traslada. Todos ganan». El dilema imposible la golpeó. La vida de sus hijos. La vida de Isabel y su bebé. Todo a cambio de su silencio. Todo a cambio de dejar que cientos de otras madres sufrieran, que cientos de otros bebés fueran vendidos. «¿Y qué quiere a cambio?», preguntó Elena, su voz un susurro ronco. «Los libros de contabilidad, los certificados y la libreta de su esposo», dijo Valverde. «Quiero cada pedazo de papel que tenga, y su silencio, para siempre». Le dio una calada a su puro, el humo aromático perdiéndose en el aire seco. «Tiene 24 horas, Elena. Piénselo. La vida de sus hijos, la vida de ese bebé, o la tumba de su esposo. Usted elige». Valverde se dio la vuelta. «Y no intente huir. Mis hombres estarán vigilando cada camino. 24 horas. Si intenta algo, o si su respuesta no es la que espero, los bomberos encontrarán 6 cuerpos carbonizados en este basurero. 7, contando a la muchacha». El Mercedes negro desapareció, dejando solo polvo y silencio. El infierno se desató en la cabaña. «¡Mamá, acepta!», gritó Mateo. «500.000 pesos y nos devuelve al bebé. Es todo lo que queríamos. Sálvanos, por favor». Isabel, que lo había escuchado todo, se arrastró desde el catre. «Señora, por favor, mi bebé. Haga lo que dice. No me importa nada más». Elena miró a Sofía. La niña estaba pálida, pero su mandíbula estaba apretada. «Es mentira, mamá». «¿Qué dices, Sofía?», espetó Mateo. «Es mentira», repitió Sofía poniéndose de pie. «No puede confiar en él.
Si le damos los libros, ¿qué le impide matarnos? Somos los únicos testigos. ¿Crees que nos dejará vivir sabiendo lo que sabemos? Nos matará en cuanto tenga los papeles, Mateo. Y nunca le devolverá el bebé a Isabel. Nos usará para que ella salga y luego se la llevará también. La lógica fría de Sofía silenció la histeria. Elena lo supo. Su hija tenía razón. La oferta no era una salida. Era una trampa para recoger todas las pruebas antes de eliminarlos. Sofía tiene razón, dijo Elena, su decisión tomada. No hay trato, no hay huida. La única salida es a través de esto. Aferró la libreta de cuero de Roberto. La brújula en la portada se sentía fría bajo su pulgar. Tenemos 24 horas, no para decidir, para prepararnos. El miedo dio paso a una claridad helada. Elena miró a sus hijos. Escúchenme bien, no vamos a morir aquí. Y ese hombre no va a ganar. El plan nació de la desesperación y la inteligencia de Sofía. No podemos copiar todo a mano, mamá. Tardaríamos días, dijo la niña. Pero papá me enseñó a usar su cámara. Elena recordó. Roberto tenía una vieja cámara reflex, su otro tesoro. Javier, ¿dónde está la caja de herramientas de papá? Pasaron las siguientes horas en una actividad frenética. Elena y Sofía se encerraron en la cabina del piloto, el único lugar lo suficientemente oscuro, convirtiéndolo en un cuarto oscuro improvisado. Usaron los pocos químicos de revelado que Roberto guardaba, y página por página, Sofía fotografió cada entrada del libro de contabilidad, cada certificado, cada nota incriminatoria de la libreta de Roberto. Mientras tanto, Mateo e Isabel, con la fuerza renovada de la esperanza, trabajaron para fortificar la cabaña, bloqueando las ventanas con láminas de metal del avión. El trabajo más peligroso le tocó a Javier. Elena preparó 3 paquetes con los rollos de película expuestos y las copias de las notas más importantes. Javi, mi amor, escúchame, dijo, arrodillándose frente a él. No puedes ir por el camino. Tienes que ir por las barrancas, como te enseñó tu papá. Vas a ir a casa de tu tía. Dale estos paquetes. Dile que es vida o muerte. Dile que los envíe por correo certificado a estas direcciones en Puebla y en la Ciudad de México. Le dio las direcciones que Roberto había marcado en su libreta. Un periodista de investigación y un abogado de derechos humanos. No regreses hasta que anochezca, y si alguien te ve, corre, ¿entendido? Javier asintió. Su rostro de niño ahora el de un soldado. Tomó los paquetes, los escondió bajo su camisa y desapareció entre los matorrales. Las horas pasaban. La tensión era insoportable. Cada crujido del metal, cada ráfaga de viento los hacía saltar. Al atardecer, justo cuando el cielo se teñía de rojo sangre, los hombres de Valverde regresaron. Esta vez no venían a hablar. Eran 4 y venían en una camioneta vieja. ¡Doña Elena!, gritó uno de ellos, la voz que Javier había reconocido. ¡Se acabó el tiempo! ¡Don Alejandro quiere su respuesta! Mateo se paró en la puerta de la cabaña, con la barra de metal en la mano. ¡Lárguense! No tenemos nada para ustedes. El hombre se rió. Mala respuesta, muchacho. Sacó algo de la camioneta. Un bidón de gasolina. Don Alejandro dijo que si no cooperaban, les calentáramos los pies. Comenzaron a rociar la gasolina en la base de la cabaña de lámina. Isabel gritó. Lucía empezó a llorar. ¡Mamá!, gritó Mateo mirando a Elena. Elena agarró la escopeta de caza de Roberto, un arma que no había tocado en años. Solo le quedaban 3 cartuchos. Sofía, lleva a Isabel y a Lucía al escondite de Javier, en la cola del avión. ¡Ahora! ¡No me voy sin ti!, gritó Sofía. ¡Haz lo que te digo!, rugió Elena. Mateo, conmigo. Vamos a darles una bienvenida. ¡Quémala!, rugió uno de los hombres. El líder arrojó un fósforo encendido. La gasolina estalló en un muro de llamas anaranjadas que trepó por las paredes de lámina de la cabaña. El calor fue instantáneo y brutal.
Mateo arrojó la barra de metal contra el hombre más cercano, golpeándolo en el hombro, pero fue inútil. El fuego era su verdadero enemigo. «¡Atrás, Mateo! ¡Al avión!», gritó Elena. Agarró a Mateo por la camisa y lo arrastró hacia el fuselaje roto, mientras los hombres reían, creyendo que los habían acorralado. «¡Se van a rostizar ahí adentro, doña Terca!», gritó uno de ellos, mientras el fuego consumía la cabaña, devorando en segundos todo lo que poseían. Elena y Mateo corrieron por el interior del avión. El humo de su propia casa ardiendo ya llenaba la cabina. El metal crujía no por el viento, sino por el calor. «¡Mamá, nos van a rodear! ¡Nos van a esperar en la cabina!», gritó Mateo, el pánico apoderándose de él. «¡Tu padre!», jadeó Elena tosiendo por el humo. «¡El mapa de tu padre! ¡No saldremos por la cabina!». Corrieron hacia la bodega de carga, pasando la escotilla que habían rescatado a Isabel. Siguieron hasta la cola, donde Sofía, Lucía e Isabel se acurrucaban en el rincón que Javier había llamado la fortaleza. «Sofía, la escotilla de mantenimiento, ¿te acuerdas del mapa de papá?», ordenó Elena. Sofía, a pesar del terror, asintió. Se movió con rapidez, quitando un panel suelto cerca del tren de aterrizaje, uno que Roberto había marcado en su libreta como «salida de emergencia túnel». Reveló un agujero oscuro que daba a la zanja de drenaje que corría por debajo del avión. «Vamos, rápido, ustedes primero», ordenó Elena. Sofía ayudó a la adolorida Isabel a deslizarse por el agujero. Lucía, aferrada a su muñeca, la siguió. «Ya la sané». «No, mamá, tú primero», gritó Mateo. «Yo soy la última. Muévete, Mateo». Mateo saltó. Elena lo siguió, justo cuando los hombres de Valverde entraban por la cabina, sus siluetas recortadas contra el infierno de la cabaña en llamas. «No están. ¡Búsquenlos!». Elena y su familia improvisada se arrastraron por la zanja, el olor a gasolina y ceniza pegado a ellos. Salieron a los matorrales, a 100 metros de distancia. Se detuvieron, ocultos en la oscuridad, y observaron. Vieron su hogar colapsar en un montón de láminas retorcidas y chispas. Vieron a los 4 matones patear el suelo con frustración, dándose cuenta de que sus presas habían escapado. El llanto de Lucía fue silencioso, un temblor que sacudió su pequeño cuerpo. Mateo apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sofía miraba fijamente, su rostro pálido y manchado de hollín, calculando su siguiente movimiento. «Mamá», susurró Mateo, su voz rota por el humo y la rabia. «Quemaron todo. No tenemos nada». Elena lo abrazó, atrayendo a todos sus hijos. Isabel también se unió, una extraña ahora unida a ellos por el fuego. Elena miró las llamas. «Se equivocan», dijo, su voz baja y terrible. «Ahora tenemos exactamente lo que necesitamos. Ya no tenemos nada que perder». Pasaron la noche en un barranco, acurrucados juntos para darse calor. El amanecer del domingo los encontró fríos, hambrientos y cubiertos de ceniza. Eran fugitivos. Javier no había regresado. «¿Y ahora qué, mamá?», preguntó Sofía. «No podemos volver con la tía. Sabrán que fuimos allí». Elena miró hacia el pueblo, donde el sol comenzaba a iluminar los campanarios de las iglesias. «Hoy es domingo», dijo. Sofía la miró y por primera vez en días, sus ojos mostraron algo más que miedo. Mostraron comprensión. «La misa mayor, en la parroquia de San Miguel. Valverde nunca falta», dijo Elena. «Se sienta en la primera fila para que todo el pueblo vea su caridad». «Mamá, no podemos», dijo Mateo. «Nos arrestarán. Estaremos rodeados por sus hombres». «No», dijo Elena, poniéndose de pie. «Él estará rodeado por todo el pueblo. Vamos a la iglesia». La parroquia de San Miguel Arcángel estaba llena. El aire estaba espeso por el incienso. Don Alejandro Valverde Castillo estaba, en efecto, en la primera fila, vestido con un traje de lino impecable, escuchando con devoción fingida. El comandante Suárez estaba de pie cerca de la puerta trasera,
vigilando, más por costumbre que por amenaza. El sacerdote, un hombre anciano de voz temblorosa, estaba en el púlpito. Y en este día, damos gracias por la generosidad de almas caritativas, como nuestro hermano, don Alejandro, cuyo trabajo en el Instituto Valverde es un faro de esperanza para los niños desamparados. Fue en ese preciso instante que las puertas principales se abrieron de golpe. El sol de la mañana entró, silueteando a un grupo de figuras. El murmullo de la congregación se detuvo. Elena Ramírez entró, con el hollín aún en la cara y el pelo, su ropa quemada en los bordes. A su lado, Mateo, alto y protector. Detrás de ellos, Sofía, sosteniendo a la débil Isabel. Caminaron por el pasillo central. La gente se apartaba como si vieran apariciones. Valverde se giró. Su rostro, primero confundido, se contrajo en una máscara de furia lívida. Vio a Isabel y comprendió que sus hombres habían fracasado. «¡Padre, perdóneme!», gritó Elena, su voz resonando en la acústica de la iglesia. El sacerdote se detuvo, con la boca abierta. «Usted habla de caridad, don Alejandro», continuó Elena deteniéndose en mitad del pasillo, señalándolo con un dedo tembloroso. ¿Es caridad robarse a los bebés de sus madres? ¿Es caridad matar a los hombres buenos que descubren su negocio? Un grito colectivo de horror y sorpresa recorrió la iglesia. El comandante Suárez comenzó a avanzar, su mano en la pistola. «¡Esta mujer está loca!», gritó Valverde, poniéndose de pie. «Ha perdido el juicio. Comandante, arréstela por interrumpir la casa de Dios». «¿Estoy loca?», replicó Elena. «Pregúntenle a Isabel, una de sus víctimas. Le robaron a su bebé este jueves en el avión quebrado». Isabel se adelantó, temblando, pero sus ojos ardían. «Es verdad. El doctor Morales me operó. Me dijeron que estaba muerto, pero yo lo oí llorar». «¡Mentiras!», gritó Valverde. «Mentiras de una mujer desesperada». «Entonces pregúnteles a ellas», gritó Elena. Y de entre la multitud, una anciana se levantó. «Es verdad», dijo la mujer, su voz temblando. «A mi hija, en el instituto, en 1955, me dijeron que murió al nacer. Nunca me dejaron ver el cuerpo». «¡Y a mi hermano!», gritó un hombre desde el fondo. «Desapareció en la textilera en 1970. El esposo de Elena no fue el primero». La iglesia estalló en un caos de acusaciones y llantos reprimidos por décadas. Los susurros se habían convertido en un rugido. «¡Silencio!», bramó Valverde, perdiendo por completo la compostura. Vio su imperio de respeto desmoronarse. Se giró hacia Suárez. «Contrólelos. Dispáreles si es necesario. Mátala. Mátalos a todos». La orden dicha en voz alta en la casa de Dios selló su destino. «Eso no será necesario, don Alejandro», dijo una voz tranquila desde la puerta. Dos hombres de traje, que habían estado sentados en la última banca, se adelantaron. Mostraron sus placas. «Policía Federal. Recibimos unos paquetes muy interesantes anoche, enviados por un niño muy valiente». Javier salió de detrás de uno de los agentes, corriendo a abrazar a su madre. «Alejandro Valverde Castillo», dijo el agente principal. «Está usted arrestado por secuestro, tráfico de personas y sospecha de múltiples homicidios. Comandante Suárez, usted también». Suárez intentó huir, pero Mateo, con la furia de su padre y la fuerza de un hombre, lo tacleó, derribándolo al suelo de mármol. Valverde, pálido como un fantasma, se derrumbó en la banca, derrotado. Elena, rodeada por sus hijos, se quedó de pie en el pasillo. Sacó la libreta de cuero de Roberto y la levantó en el aire, hacia el crucifijo sobre el altar. «Se hizo justicia, mi amor. Descansa en paz». El resultado inmediato no fue la victoria total que todos esperaban. Alejandro Valverde fue liberado bajo fianza una semana después. Sus abogados, los mejores del país, alegaron un tecnicismo. El comandante Suárez permaneció en la cárcel, pero el doctor Arturo Morales desapareció. Se esfumó como si se lo hubiera tragado la tierra.
Elena y su familia fueron trasladados a la Ciudad de México esa misma tarde, bajo protección federal. El avión quebrado y las cenizas de su cabaña fueron declarados escena del crimen. Un mes después, Elena regresó una última vez, acompañada por los federales. Se paró en el lugar donde había estado su hogar. El olor a humo y metal quemado todavía flotaba en el aire. El silencio era total. Vio un trozo de porcelana de una taza, la culata carbonizada de la muñeca de trapo de Lucía. Tocó el metal frío del avión, ahora una cáscara silenciosa. Perdió su hogar, sus recuerdos, la tumba de su esposo. Se preguntó si había valido la pena. Esa noche, en el apartamento seguro de la ciudad, le llegó una carta. Era de Isabel. Los federales, actuando gracias a la evidencia de Javier, habían interceptado el envío de esa semana. Habían encontrado a su bebé, vivo y sano, en una clínica de la capital. Se llama Roberto, escribió Isabel. Roberto, en honor al hombre que salvó a mi hijo sin siquiera conocerlo. Elena apretó la carta contra su pecho y lloró, por primera vez, no de tristeza, sino de alivio. Sí, había valido la pena. 10 años después, en 1987, la vida era diferente. Elena Ramírez era ahora Laura Sánchez, una costurera en un barrio tranquilo de la Ciudad de México. La justicia había sido lenta, incompleta y agridulce. Alejandro Valverde había muerto de un ataque al corazón 2 meses después de su arresto, en su mansión, antes de que pudiera pisar un tribunal. De su vasta red de corrupción, solo 3 personas fueron a la cárcel. El comandante Suárez, 15 años, y 2 enfermeras del instituto. El doctor Morales nunca fue encontrado. Cientos de niños vendidos a lo largo de 30 años, la gran mayoría, nunca fueron identificados. Pero no todo fue en vano. El escándalo forzó una investigación nacional. El Instituto Valverde fue cerrado y convertido en un centro comunitario. Gracias a los meticulosos registros de Roberto, los federales lograron rastrear y reunir a 42 niños con sus familias biológicas, Isabel entre ellas. Y los hijos de Elena crecieron a la sombra de esa valentía. Mateo se convirtió en un maestro carpintero, un hombre honesto y callado que construía cosas en lugar de destruirlas. Javier, que nunca perdió su curiosidad, se convirtió en fotoperiodista, dedicado a documentar las historias que nadie más quería ver. Y Sofía, la calculadora silenciosa, estaba a un año de graduarse de la Escuela de Derecho, becada. Un día, Elena, ahora Laura, fue al nuevo Museo Nacional de Derechos Humanos. En una vitrina, en la sección de Justicia Ciudadana, estaba un objeto que reconoció: la vieja libreta de cuero de Roberto, con la brújula plateada en la portada. Estaba abierta en la página que mostraba el mapa del avión quebrado. La placa decía: la libreta de Roberto Ramírez. Un civil que buscó la verdad bajo tierra. Su esposa, Elena, y sus 4 hijos la sacaron a la luz. Elena tocó el cristal, sus dedos siguiendo el contorno de la brújula. Recordó el sonido del viento en Atlixco, el viento que la gente confundía con fantasmas. El avión ya no susurra, mi amor, susurró ella. La justicia llegó, tarde, incompleta y con cicatrices. Pero tú y todos esos niños, al fin, pueden descansar en paz.